Cabe resaltar que comparto una amistad muy cercana con el pastor de esta casa, así que se arriesgó en invitar a un amigo de él para poder compartir con usted, ya que es la segunda o tercera vez que me honro con estar con ustedes. ¿Le parece si oramos y le ponemos en las manos del Señor este espacio? Antes de orar, yo nada más le quiero poner en reflexión, en el sentido de que este momento en el que nos congregamos y estamos aquí, es una inversión más de la gracia de Dios en nuestra cristiandad. Es una inversión más, es un esfuerzo más que hace usted obviamente, pero también los que estamos aquí sirviendo y el Espíritu Santo para seguir cultivando en nosotros nuestra fe cristiana. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es una inversión más del Señor, así que tenemos que sacarle todo el mayor provecho posible. Pablo recomendó estas frases, dice: yo tengo que escucharlo todo, voy a retener lo bueno, ¿y qué dice? Y voy a desechar aquello que poco me edifica. Y es lo que yo les animo que hagamos a partir de ese momento. Señor, declaramos nuestra entera dependencia de usted, entendiendo que toda verdad absoluta, toda revelación transformadora y transformativa viene de usted. Y rogamos que en esta mañana lo que has puesto en mi corazón para compartir con un pueblo tan especial, extraordinariamente especial, que vale tu sangre y tu redención, Señor, pueda edificarles, pueda confrontarles y nos pueda ayudar a seguir siendo lo que usted ha planeado. Una iglesia que entienda su rol en medio de una sociedad que cada día espera la manifestación nuestra. Gracias por este regalo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que hablemos acerca de algo hoy que lo he titulado Ser iglesia es algo más. Voy a usar algunos elementos y algunas cosas que van a estar medio confrontativas. Entonces yo quisiera apelar a su gracia, apelar a su favor para que podamos resistir un poquito ese nivel de confrontación al que quisiera referirme en esta mañana. Y por aquí va la cosa. Mire, cuando hablamos de la iglesia de Jesús, cabe resaltar que la iglesia no es este edificio, ¿estamos claros? ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Este tampoco es el templo, ¿verdad? El templo somos nosotros. Pablo lo dijo: ustedes son el templo del Espíritu Santo. Entonces este lugar es simplemente un edificio que ha sido consagrado o ha sido dedicado para que nos vengamos a congregar como la comunidad de fe, la comunidad del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de la iglesia como tal, tenemos que ir, y si queremos preguntarnos ¿qué es la iglesia? Y trascender en lo que compone la vida de la iglesia y trascender a la significancia de la iglesia, tenemos que ir y revisar el manuscrito bíblico. Dicho de otra forma, la palabra del Señor, desde donde se plasma, desde donde nace la idea de Dios de tener la iglesia. Cabe resaltar también que originalmente en el Antiguo Testamento la iglesia como figura no existía, sino que más bien recuerdan que era el pueblo de Israel el que había sido delegado por Dios para que llevara su gloria a las naciones. ¿Recuerdan eso? Y después de que Israel no asume el protagonismo que le fue conferido por parte de Dios, Dios tiene que hacerse de un pueblo como sustituto al pueblo de Israel. Y este pueblo, dichosamente, somos usted y yo, la iglesia gentil. La iglesia que Él redimió para cumplir sus planes. Ahora, si vemos la iglesia desde la estructura dicha por Jesús, tenemos que revisar cuánto de lo que Jesús soñó, cuánto de lo que Jesús planeó, cuánto de lo que Jesús puso en la receta original, cuánto estamos viviendo en el presente. Cuánto de lo que Jesús un día estableció como iglesia, cuánto en su efectividad, en su relevancia, en su protagonismo estamos cumpliendo en el presente. Yo soy pastor de una iglesia. Tengo 18 años de haber fundado una iglesia por la gracia de Dios y a pesar de mí, una iglesia ya por la ciudad, por la comunidad de Fraijanes, por el volcán Poás. ¿Alguien conoce el volcán Poás? Si no conoce, le animo a que vaya. Ayer animé a los que llegaron a que vayan, que pasen a nuestro auditorio, nuestro complejo. Les vendemos lechuga y les vendemos chiles dulces. Y si usted es liguista, se lo regalamos. Solo si es liguista. ¿Ves? Allá estamos en esa ciudad, así que si usted quiere ir en esa ciudad, para rajar, en ese pueblito.
Bueno, ya estamos. Ok, vamos al punto. Jesús dice, ustedes son la iglesia. Ahora, ¿usted sabe qué significa iglesia? Viene del griego eclesía. Y eclesía significa los de afuera. ¿Los de qué? Los de afuera. Eclesía significa los de afuera. Irónicamente a nuestra verdad hoy. Hoy pareciera ser que somos más los de adentro que los de afuera, en términos de misión, en términos de dinámica. Jesús sueña con una iglesia que a veces me parece a mí que no se parece tanto a lo que hoy estamos viviendo. Me parece a mí que hay cosas que están en deuda. Me parece a mí que cuando revisamos nuestra dinámica de iglesia, hay algo que le hace falta. Voy a usar este ejemplo muy artesanal. Supongamos que vamos a traer aquí una persona que le vamos a llamar iglesia. Y a esta persona la vamos a poner a hacer pesas. Pero le vamos a decir a esta persona que tiene que hacer pesas con los dos brazos. Pero esta persona nos desobedece y por 10 años está haciendo pesas con un brazo. A ver, ¿cómo se imagina usted esta persona después de 10 años? ¿Cómo se imagina su brazo derecho? A ver, ¿cómo? Toca al vecino que está a su lado y diga algo parecido a esto. Un brazo sumamente definido, con una musculatura definida. ¿Cómo se imagina el otro? Como el que tiene usted al lado, no es cierto. Ahora, ¿cómo llamaríamos a esa persona? ¿Feo? No, tal vez feo suena muy despectivo, pero se ve normal, fenómeno. ¿Por qué? Porque ha estado usando solamente un brazo, dejó de usar el otro. A donde quiero llegar es que la iglesia debe entender que el evangelio que nosotros levantamos como el estandarte es un evangelio que tiene una combinación perfecta y equilibrada entre la manera en la que adoramos a Dios y cantamos y hacemos toda nuestra celebración cúltica en este edificio, pero por otro lado tiene que ver con diaconía. Diaconía significa servir a los demás. Entonces, una vez más, el evangelio para la iglesia es ese equilibrio perfecto entre cuánto adoramos y celebramos a Dios dentro de estos espacios de comunión de fe, pero a la misma vez es cuánto estamos sirviendo y amando a nuestro prójimo. Entonces, he llegado a las preguntas que voy a hacerles a ustedes, que me las he hecho yo. ¿Qué es ser iglesia? No sé si a usted en algún momento dado le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Soy hijo de pastor, mi papá fue pastor 28 años, así que vengo desde las bases de mi existencia metido en el mundo de la iglesia evangélica. Entonces tengo mucha propiedad, sin que suene arrogante, de lo que estoy hablando. Vengo de esta cultura evangélica. Me he preguntado, ¿ser iglesia es algo más que venir un domingo y cantar? ¿Ser iglesia es algo más que venir un domingo, un jueves, participar en una reunión de formación? ¿Será que hay algo más que debe hacer la iglesia? Yo me he preguntado, y cuando mi esposa y yo decidimos fundar la iglesia debido de una terrible frustración con el sistema evangélico tradicional, me pregunté, Señor, yo creo que la iglesia debería de ser algo más que lo que se reduce a un domingo de mañana. Creo más bien que la dinámica de la iglesia debe ser diferente. La vida de iglesia misional, práctica, de testimonial, debe ser allá afuera. Pero cuando nos reunimos como iglesia, venimos a darle continuidad a lo que hemos estado viviendo y practicando con nuestros vecinos, con nuestros prójimos y con la gente en necesidad. No sé qué tan de acuerdo esté usted conmigo, pero yo creo que ser iglesia trasciende de la vivencia propia que tenemos aquí en estas 4 paredes. Ahora, pareciera ser que Jesús tenía una idea con su iglesia muy clara. La Biblia dice en el libro de Mateo 18, 16, 18: esta es mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Jesús define y deja matemáticamente claro el potencial de esta iglesia. Una iglesia que es frágil, una iglesia que es hecha por la corporeidad de humanos, de gente en formación, pero dice,
el reino de las tinieblas nunca va a prevalecer contra todo lo que ustedes se planeen hacer. En el tanto y tanto estén ocupados haciendo lo que yo les demandé hacer. Les cuento esto rápidamente, nada más una analogía. ¿Cuántos son casados aquí? Que tienen su esposito y su esposa. Bueno, la mía, aquí me visita, mi hijo me acompaña, está conmigo. Mi esposa se me fue hace 2 años y medio con el Señor, murió hace 2 años y medio. Bueno, usted que es casado, vamos a imaginarnos lo siguiente. Supongamos que mañana usted llega a la casa o recibe un mensaje de texto, una llamada telefónica, usted esposo, y le dice a su esposa: mi amor, le tengo una gran noticia. Me gané un viaje a Las Vegas, o me gané un viaje a Francia. Vieras qué emocionada estoy. Y usted esposo le dice: mi amor, usted lo merece. ¿Quién se lo regaló? No pregunte los detalles, nada más acepte que alguien se lo regaló, ¿ok? Y usted dice: claro, mi amor, vaya. ¿Cuándo es? Dentro de un mes. Y como todas las mujeres empiezan a pensar en todos los miles de detalles, y el esposo ansioso. Faltando 2 días para el viaje, la esposa está triste, cabizbaja, pensativa. Usted le pregunta: mi amor, pero a 2 días de tu viaje a París, a Las Vegas, ¿qué ha sido tu sueño, mi amor? ¿Por qué te noto tan decaída, tan pensativa? Y le dice: ¿sabe qué? Estoy decidiendo mejor no ir. ¿Pero por qué no vas a ir? ¿Sabe qué, mi amor? Le dice ella al esposo: te voy a decir algo, pero no te vayas a resentir, pero es que usted es tan olvidado. Los esposos somos olvidados. Claro, tal vez ustedes no vieran yo cómo era. Ella le dice: es que usted es muy olvidado. Y le dice, usted le dice, el esposo le dice: mire, yo te prometo que voy a hacer todo, pero vaya y disfrute. Bueno, la esposa al final decide irse, pero antes le deja una lista de cosas que tiene que hacer para que no se le olvide. A ver, esposa, ¿dónde pegaría usted la lista? En la refri. En la refri, porque somos golosos, ¿verdad? Como el Facebook. Lo abrimos aunque no haya nada, simplemente todo el mundo por cosa, ¿no? En la lista está: darle de comer al perro, saque la basura. Los niños salen a las 3 de la tarde y entran a las 7 de la mañana, y un par de cosillas más. Así en rojo, con una palabra que dice ojo y unos ojotes como endemoniados encima de la letra. Sencillamente para que lo vea, para que el hombre pueda percibir la gravedad que implica para esta mamá irse de viaje asumiendo que su esposo va a cumplir con las tareas que para ella son determinantes. Se va la esposa, 1 mes de viaje, el esposo la extraña, regresa, y cuando está en el aeropuerto, el esposo está ahí vestido de etiqueta, como a ella le gusta, en la forma que sea, con un ramo de las flores favoritas de su esposa. ¿Les gusta la idea? Vamos bien por ahí. Y no solo eso, de camino no llevan el carrillo de la casa, sino que pagó una limusina. Y le dice: mi amor, hoy no vamos a cocinar, dígame qué quiere comer. ¿Qué le gustaría comer a su esposa? Lo que sea, lleve la hora después del culto. Está bien. Dice: la vamos a llevar a comer en el restaurante más fino, mi amor. Y la esposa dice: ¿qué será lo que usted anda buscando? Al final de la cena llegan a la casa y encuentran música romántica, par de copitas de vino. Perdón si alguien se escandaliza con el tema, pero yo me lo puedo tomar por usted. No es cierto. El vino está ahí, todo está preparado, y la esposa entra a la casa. Ojo conmigo, ahora sí. La esposa entra. Las esposas tienen un olfato impresionante. Levanta su nariz y dice: aquí algo huele mal. ¿Qué cree usted? ¿Qué? La basura. Mi amor, usted sacó la basura. Ay, mi amor, la basura. 1 mes que la basura no se saca y está ahí. Eso está terriblemente maloliente. Por otro lado, le dice ella: mi amor, y ahora se preocupó, le dice: dígame algo, ¿le diste de comer a la mascota, al perrito? El perro solamente un día le di de comer. Mi amor, y ahora la mujer está en shock y le pregunta: ¿y nuestros hijos? Los había dejado 3 días antes en el kinder, en la escuela, olvidados. Esto es simplemente una historia que no se parece en nada a usted. Pero le pregunto, a ver, después de semejante olvido,
¿De qué sirven las flores? ¿De qué sirve el mariachi? ¿De qué sirven los pétalos? ¿De qué sirve el vino? ¿De qué sirve la limusina? ¿De qué sirve? De nada, porque para esta mujer lo que verdaderamente iba a ser una muestra de alto respeto, valor y cariño fue que el perrito tuviera 2 libras más, que los niños estuvieran bien cuidados y que no hubiera basura en su casa. A mí me parece que cuando reviso el manuscrito bíblico y miro a Jesús desde lo que él entiende que debe ser la iglesia, me parece a mí que él dejó una lista de cosas puntuales en la refri de nuestra existencia y nos dice: yo me voy de viaje, pero voy a regresar por ustedes, pero tienen que estar haciendo estas cosas. Para mí ser iglesia es mucho más, y aquí le dejo algunas cosas. Para mí ser iglesia es mucho más que una actividad cultica. Para mí ser iglesia es mucho más que la celebración cultica que hacemos en este edificio. De hecho, y ustedes como gente que conoce de la palabra del Señor, si analizamos fríamente la cultura cultica que en mi iglesia nosotros tenemos también todas las mismas celebraciones, en otra especificidad obviamente que ustedes, no tengo nada en contra de eso, pero si revisamos fríamente la iglesia como tal, esta eclesía que antes les hablaba nació y no en un templo, sino que nacieron por la efectividad del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo vino sobre ¿cuántos? Sobre 120, los llenó y la iglesia empezó a explotar en un crecimiento extraordinario y no habían templos, sino que la gente se reunía en las casas. Luego vino la iglesia oficial de nuestro país, universalizada, y estableció los templos y ahora sí nos metimos de nuevo al templo. Es una crítica que usted puede analizarla y revisarla si difiere de ella. A donde quiero ir es que ser iglesia es mucho más que nuestra actividad cultica. De hecho, Isaías capítulo 1, que le animo a que lo lea en su casa porque no hay tiempo para hacerlo acá. Isaías capítulo 1 habla del sistema de culto que el pueblo de Israel tenía. Si lo lees punto a punto, se va a dar cuenta cómo en un momento, escucha atentamente, en un momento dado, el culto que Israel le está dando a Dios lo tiene cansado. ¿Se ha puesto usted a analizar o a pensar, o le siembro la semillita a la interrogante? Posiblemente estará Dios siempre de acuerdo con nuestro culto. ¿Estará Dios siempre de acuerdo a nuestro culto? Nosotros tenemos empleados en la iglesia. Había una muchacha que trabajaba conmigo como asistente y usaba un perfume. Y un perfume, hay perfumes de perfumes, pero este perfume era como muy dulce. ¿Qué cosa más terrible es estar usted conviviendo con alguien con un perfume que usted casi no tolera? No estoy diciendo que era feo, estoy diciendo que usted no lo tolera. Uso el ejemplo tan artesanal para decirle, hay cosas que yo creo que desde que Dios nos empieza a ver, empiezan a repugnarle. No, pastores, no es así. Claro, revise Isaías 1. Hay cosas, Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta. Primero les da una comparación groserísima, porque el mensaje de Isaías 1 es dirigido al pueblo de Israel. Pero Dios viene y les dice, ustedes príncipes de Sodoma y Gomorra. Es una comparación. Ya Sodoma y Gomorra había sido destruida muchos años atrás. Recuerdan ustedes que descendió fuego del cielo y todo el tema de Lot. Dios le está dando una comparación al pueblo de Israel y le dicen, todo lo que yo estoy viendo de ustedes se me parece a Sodoma y Gomorra. Vea qué grave. Y les dice, ¿saben qué? Estoy cansado de sus lunas nuevas, de sus sacrificios, de sus corderos, de sus machos cabríos. Estoy cansado de sus asambleas. Estoy cansado incluso, escuche esto, que pareciera ser una ofensividad a nuestra fe cristiana. Estoy cansado de sus oraciones. Ya no las tolero. No las tolero. Y la pregunta que usted se está haciendo hasta este punto, imagino yo, es ¿por qué razón? ¿Por qué es que no tolera a Dios ese culto? Si Dios no tolera ese culto,
¿por qué tiene que tolerar el nuestro? ¿Quieren la respuesta? Váyase conmigo a Isaías capítulo 1 y se van a dar cuenta de las razones por las que Dios está totalmente en contra de este culto. Isaías capítulo 1, versículo 16. Versículo 16 y 17. Es una versión un poco diferente, pero en la suya el sentido literario es el mismo. Dice: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Y aquí viene un elemento que la iglesia olvidó del brazo izquierdo. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Y después de esto, vengan y pongámonos de acuerdo. Y si los pecados de ustedes tuvieran el color rojo, yo lo voy a convertir en el color de la blanca lana. Una vez más, hermanos, el tema de ser iglesia no puede reducirse a nuestra actividad cultica. En temas medulares como los que está viviendo la sociedad costarricense y universal, en temas de tanta maldad, con situaciones tan trascendentales que estamos librando en el país, que ahora todo el mundo está diciendo si estamos de acuerdo con que se izara la bandera, sí o no. Esa bandera se hizo hace mucho tiempo, desde que la familia dejó de ser la familia que Dios soñó. En temas tan medulares como los que estamos viviendo, en una problemática social tan grande como la que estamos teniendo, yo te hago una pregunta con mucho respeto. ¿Iremos a producir una transformación relevante y protagónica desde nuestros espacios de cantar y de culto? Dije al inicio de esta propuesta que tenía elementos confrontativos, y con el más alto respeto a ustedes que les tengo. Vamos a transformar una sociedad costarricense desde nuestras alabanzas y de nuestros cultos. O más bien nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios y lo que hagamos aquí viene a ser a su vez como un entrenamiento. Nos entrenamos aquí y salimos a poner en práctica todo lo que aprendemos aquí, a ponerlo en práctica en ese mundo que está lleno de pecado. ¿No le parece? Yo miro la iglesia y estos espacios extraordinariamente poderosos para venir y entrenarnos. Lo que me parece a mí, y lo digo de forma irónica, es que la iglesia de Jesús ha estado por mucho tiempo entrenando. Y venimos todos los domingos y todos los días de culto y hacemos las estrategias, escuchamos el sermón, vemos todo el planteamiento, soñamos con la iglesia, miramos lo rico que es la iglesia, analizamos todas las causas, las problemáticas, causas, efectos, y salimos de aquí, todo el mundo diciendo, vamos a hacerlo, y entrenamos, y cuando salimos de ahí, perdemos toda esa adrenalina, toda esa capacidad extraordinaria que tenemos. Tal vez usted necesite un poco más de números y se lo facilito. Note qué ironía esto. Le voy a hablar de 3 países. El primero es Guatemala. Guatemala, ustedes saben que es el país que se denomina como el país más cristiano de Costa Rica, de América Central, perdón. Tiene el 70% de la población es nominalmente cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Allá usted va, los que han viajado, imagino, se dan cuenta que están iglesias de una capacidad numérica impresionante. Hay iglesias de 40,000 y 50,000 miembros. Extraordinario, Guatemala. Pero si usted analiza Guatemala en términos de delincuencia y corrupción, se da cuenta que Guatemala ocupa los primeros lugares de América Latina en corrupción. Pero también estoy diciendo que nominalmente dicen ser el país del 70% de cristiandad. A ver, ¿me ayuda a hacer la ecuación? Si tenemos 70% de la población siendo cristiana, ¿qué debería estar pasando con el tema de la corrupción? No debería existir los estándares. Si hablamos, por ejemplo, de África, vivir en África y pasar allá a África es todo un tema. África como continente
75 y 80% de cristiandad de igual forma, establecida y fundada por Europa y muchos países anglosajones y Estados Unidos. Llevaron las misiones, establecieron las iglesias, y en el año 1994 los Hutus y los Tutsis, dos tribus enormes, ustedes recuerdan la historia, más de 2 millones de personas fueron asesinadas por los Tutsis, mataron a los Hutus por temas de cristiandad. El genocidio más extraordinario jamás visto en la historia humana. Y es un país en donde el SIDA, la pobreza existen. Es realmente deplorable la situación, con todo respeto, amigos que tengo allá que quiero. Entonces mi pregunta, hay cosas que yo no logro entender. Entonces, si tenemos un continente 80% cristiano, ¿por qué tiene que haber esta realidad social? Pero si usted va a Guatemala y usted va a África, se da cuenta que hay iglesias, hay lugares donde cantan, hay lugares donde danzan, hay lugares donde celebran, hay lugares donde se llenan los domingos y entre semana. Pero mi gran pregunta es, ¿dónde está la trascendencia de esa cristiandad cúltica en la transformación de una sociedad? Espero darme a entender con este aspecto. ¿Es de qué sirve entonces? ¿De qué sirve una actividad cúltica sin testimonio comunitario? Dios le dice al pueblo de Israel: señores, estoy cansado de sus cultos, necesito que vayan, atiendan al oprimido, velen por la viuda y hagan algo por los huérfanos. Cuando hagan eso, luego vengan y estemos a cuenta. A partir de ahí el culto va a tener sentido para mí. De hecho, el capítulo es drástico. Dice: sus manos se levantan llenas de sangre. Y aquí decimos: a nadie hemos matado, pero nuestra indiferencia está matando a la gente. Nuestra indiferencia está matando a la gente. Esta es mi propia percepción de la vida de la iglesia. Esta es la forma en la que estamos testimoniando en nuestra comunidad, tratando de llevar el culto a la vivencia de nuestra vida, valga la redundancia, sacando el culto de las cuatro paredes. Ser iglesia es algo más que entender que somos, y lo voy a decir de una manera tal vez poco peyorativa, perdón por esto, pero ser iglesia es mucho más que entender que somos una comunidad donde está o somos un museo de santos. Yo he llegado a esta conclusión, y antes lo dijo la cantora. Yo creo que esto aquí no es un museo de santos, sino es un taller de pecadores en recuperación. A no ser que usted ya sea un producto terminado, pero yo sigo en proceso. Cada vez que despierto y me encuentro con mi propia fragilidad, y entiendo que lo que hace grande la obra de Dios en mí no es a partir de mis fortalezas, sino a partir de mis debilidades. Que cuando logro ver la extensión de su gracia y de su amor revelada en mí, es lo que hace grande el reino de Dios. Ser iglesia es mucho más que pensar que somos la comunidad que pareciera que está alienada de la sociedad porque es muy santa. Le pasaba en los tiempos de Jesús. Los sacerdotes, los rabinos, metidos en sus curules de poder, metidos en sus sinagogas, sin poder tocar a ninguna persona porque echaban a perder su santidad. Hay ejemplos extraordinarios, hermanos y hermanas. Si usted revisa todos los milagros que hizo Jesús, el 99% los hizo afuera de las sinagogas. Ya esto es un mensaje. Ya esto es un mensaje. ¿Saben algo? Para los sacerdotes y los rabinos, tocar a un leproso era causa de maldición. ¿Sabe cuánto tenía que durar en santificación un sacerdote si una mujer lo tocaba? ¿Sabe usted lo que tenía que durar en santificación un sacerdote si un leproso lo tocaba? De 2 a 3 años sin poder ministrar a Dios porque lo tocó una mujer. Yo recuerdo una historia. Es la historia de Jesús.
Cuando una mujer se da cuenta que Jesús está en el barrio, esta mujer ha gastado todo lo que tiene buscando a ver quién la puede sanar de su flujo de sangre. Estamos hablando con mucho respeto a ustedes, niños, hermanos y hermanas en general, un flujo de sangre tipo menstrual, un asunto serio. Ha gastado todo lo que tiene. La sociedad entera la tiene juzgada. Voy a usar las palabras y los términos correctos. Para la cultura judía está maldita. Y como maldita no puede acercarse a nadie, no puede tocar a nadie, sino que tiene que vivir en los márgenes de la ciudad. Pero se da cuenta que Jesús está en el barrio y ella sabe la fama de Jesús. Y usted sabe lo que pasó. Recuerdan, hay mucha gente y esta mujer con una valentía característica de las mujeres. Por eso es que Dios las ha usado de una forma tan extraordinaria a las mujeres. Valoro y creo firmemente en el ministerio de la mujer, mejor que en el de nosotros, con todo respeto. Mire, esta mujer se da cuenta que Jesús está ahí y se lanza entre la multitud. Y usted sabe lo que pasó. Llegó y tocó el manto de Jesús. Jesús dice, alguien me ha tocado. Los discípulos, como no entienden el sistema, vuelve y dice, no solamente el sistema, entendiendo el sistema más bien, se dan cuenta que hay una mujer en el piso que ha tocado a Jesús. Entonces los discípulos, ojo la psicología, los discípulos, al Jesús preguntar, ¿quién me ha tocado? Los discípulos salen en defensa y dicen, maestro, ¿qué fue lo que dijeron? La gente te aprieta. Cuidado, dice, que esa te tocó porque son 2 años sin hacer nada. ¿Ven la psicología? Me da a decir que los discípulos, que eran los que iban a la par de Jesús, no se dieron cuenta que esta mujer estaba a los pies de él. Para proteger la imagen de un rabino y ellos contaminados por el sistema, le dicen, no vamos a decir que fue esa mujer. Mejor que Jesús se haga, como dicen allá en Fray Janes, se haga el tonto. Mejor que se haga el loco. ¿Para qué? Para que no vean que es una mujer. Y Jesús dice, no señores, alguien me ha tocado porque virtud, poder ha salido de mí. Y ahí se encuentra esta mujer y Jesús la sana, Jesús lo permite. Luego recuerdan al otro leproso que toca. Luego recuerdan a aquel que no tenía ojos. Eran cuenca nada más. Este milagro es extraordinario y me obliga a la pasión a compartírselo. Recuerdan que Jesús hace una actividad de este tipo. Lanza un esputo, o sea, saliva, la tira al piso. Y no solamente eso, hace barro con su saliva. La cultura judía decía en algunas prácticas que cuando alguien quería renunciar a algo, lanzaba un esputo, saliva al piso, era una forma de renunciar. Jesús está haciendo una renuncia a la enfermedad de este hombre. Pero no solo eso, hermanos y hermanas. Jesús hace barro. ¿Qué fue lo que hizo? Me parece a mí, este Jesús es nuestro héroe. Hace barro y lo mete en el hueco de este hombre. A ver, recordemos Biblia. ¿Cómo formó Dios al hombre y a la mujer? Al hombre, ¿cómo lo formó? A ver, ¿cómo lo formó? Usando barro. Lo que Dios le está diciendo a este hombre es, yo renuncio a tu estado. Yo un día, dice Dios, en este acto de todo lo que está diciendo, yo renuncio a tu acto. Esto no es lo que yo planeé para usted. De la misma forma que un día hice al hombre, usando esta materia prima tan sencilla, con el poder de mi palabra lo creé. Hoy estoy usando la saliva y el mismo barro, simbólicamente, que un día formó al ser humano para volver a construir los ojos que usted necesita. Este es un milagro creativo de un Dios que entiende la realidad del hombre. Es que ser iglesia es entender que nuestra actividad cultica trasciende de esto y nuestra invitación trascendental es, vamos, salgamos de este lugar y llevemos la presencia de Dios a todo lugar. Pero para hacer eso tenemos que pasar a otro aspecto. Ser iglesia es algo más que estar entendiendo que somos una luz metida dentro de un edificio. Jesús dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo. Jesús no está diciendo, voy a pensarlo. Jesús nunca dijo, interesante por cierto, Jesús nunca dijo, a ver, le hago la pregunta antes de decir esto. ¿A usted qué le hubiera gustado más que lo comparen? ¿Con el azúcar del mundo o la sal del mundo? Siendo prácticos. Tal vez yo, pero a mí me gustaría que me dijeran azúcar. Como dijo Celia Cruz, azúcar. No,
Jesús, note qué interesante, Jesús dice, ustedes son la sal del mundo. Hasta el día de hoy 14,000 usos se le dan a la sal. Es para lo único que casi nadie ha podido hacer un sustituto. Del azúcar hay un montón, hay muchos, pero la sal ninguno. En los tiempos de Jesús, Jesús está diciendo, usando un elemento que genera vida, porque la sal no habían refrigeradoras, la gente usaba la sal para preservar la carne. No solo eso, la palabra salario, etimológicamente hablando, o sea, estudiando la raíz de su palabra, de donde nace la palabra, salario viene de sal y horario, salario. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se pagaba con sal, porque era sumamente preciada la sal. Y Jesús está diciendo, ustedes tienen un valor tan extraordinario que son la sal de este mundo. Son los únicos que tienen el poder de preservarlo, de cuidarlo, tienen un valor que no tienen idea, inimaginable. También les dice, ustedes son la luz de este mundo. Pero para ser prácticos en el ejercicio de lo que quiero plantearles, les hago la pregunta, para que la sal y la luz sean efectivos, ¿dónde tiene que estar? Nosotros decimos en este movimiento de iglesias, de la cual esta comunidad de iglesias bien abundantes son parte, decimos que muchas veces hemos creado saleros para que la sal se concentre. Los saleros pueden ser nuestros templos, nuestros edificios. Nuestros saleros modernos pueden ser nuestros edificios que cada día están más y más hechos a nuestras formas, a conveniencia, para estar muy cómodos. ¿De qué sirve el valor de la sal que representa la vida de la iglesia si esta no sale y se pone de manifiesto en función de las necesidades de la gente? Con parámetros, estadísticas que antes les quise dar, por lo menos de dos realidades. Si realmente la iglesia de Jesús entendiera el poder que tiene, ese poder que Jesús dijo, el reino de las tinieblas no prevalece contra ustedes. Si entendiéramos y lleváramos todo este potencial a la gente en necesidad y tocáramos los barrios marginales, la gente que está en problemas, la gente que está en drogas, la gente que está en prostitución, y los lleváramos a todos los flagelos que afectan nuestra sociedad, otras cosas estarían pasando en nuestra comunidad. Pero me parece a mí ahora, en los años en los que yo fui niño, hace poquito, no crea, la cara no me ayuda, pero hace poquito, había una palabra que me decían a mí: usted cuidado con cantar canciones del mundo. ¿Alguien escuchó alguna de esas frases? Es que esos son unos mundanos. Y el famoso versículo que decía, no pueden tener amistad con el mundo, porque es pecado contra Dios. Ahora, con un poquito más de inteligencia y menos cabello, como usted lo notará, he llegado a conclusiones como esta. A ver, el mundo, ¿acaso que nosotros vivimos en Marte? ¿Verdad que yo no vengo de Fraijanes a 1 hora y pico desde aquí? Yo no vine en un platillo volador. Yo vine en mi carro, caminando por las calles de este mundo. Nosotros cantamos canciones mundanas porque todos los que cantaron hoy aquí, los originarios de las canciones, viven en el mundo. Lo que quiero simplemente es hacer un poco de geografía, contextualizarlo. No, claro que sí. Yo tengo como iglesia, tengo que vivir en el mundo, ser parte de este mundo, pero transformarlo a partir del poder del Espíritu Santo en mí. Una cosa es que practique sus cosas y otra cosa es que quiera transformarlas con el poder profético que tiene la luz y la sal en medio de las tinieblas. Ser iglesia es mucho más que apariencias. Y termino con esto. Hay un pasaje que quiero que lea conmigo, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 19. Mateo 21, 19. Y viendo Jesús una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera durante la noche.
Marcos capítulo 11, versículo 14, versículo paralelo. Es exactamente el mismo párrafo, pero al final dice la Biblia en el versículo 20: y pasando por la mañana, otra vez Jesús y los discípulos vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Para mí, ser iglesia es mucho más que apariencias. Se lo voy a poner de esta forma. Jesús está va por Capernaum, va dirigido hacia Jerusalén. Y usted sabe que después de este evento, Jesús entra al templo y vuelca las mesas, hace una limpieza, porque el templo de Jerusalén tenía muchas hojas, pero nada de frutos. Era un evento profético, en serio. Jesús va pasando y ve esta higuera que tiene muchas hojas. Muchas hojas. En los invernaderos que tenemos nosotros allá en Fraijanes, que producimos esto para los negocios, para sostener la construcción de casas, el albergue de adulto mayor y un poco de cosas más que estamos haciendo. Nos pasó algo hace unos meses, y es que sembramos tomate. Vieran qué impresionante lo del tema del tomate. Lo sembramos, y desde que lo sembramos, como a los 22 días, un mes, empezaron a germinar de una forma, con un poder, o sea, de una forma lindísima. Y empezaron a echar muchas hojas. Y conforme usted miraba el crecimiento de la planta, ¿qué se imaginaba usted? Una mata llena de hojas, con buen follaje, el caño bien fuerte. Usted decía: Señor, si a como son las hojas, son los tomates, ¿cuánto dinero vamos a hacer con esto? Bueno, las plantas empezaron a crecer a tal punto que la gente, los demás agricultores, porque tenemos una cooperativa de agricultores, venían y nos miraban y decían: ¿qué le están echando ustedes a estas plantas? Obviamente nosotros sacábamos el pecho: es que esto es un asunto de Dios. No, decíamos, ni nosotros sabíamos. Hermanos, llegó la hora, la verdad. Eran unas matotas, eran unas hojotototas, decimos allá, unas hojas, un follaje. Y un día le digo al encargado: Reiner, bro, ¿y los tomates? Algo está pasando. Mira qué tomates más chiquitillos. Y bueno, tenemos que reforzar la oración, el ayuno, vamos a orar por ese tomatal. En serio, hermanos, fue impresionante porque el tomate se ve en pura hoja. Le perdimos una cantidad exagerada de dinero, no pudimos. ¿Por qué? Porque se fue en puro follaje, se veía lindo. Le tomamos fotos en nuestro website, en el Facebook, en las redes sociales, lo subíamos porque realmente estábamos agradecidos con Dios de ver ese follaje. Seguramente por vanaglorioso nos pasó eso. La razón no sé cuál. Lo importante al final es que se quedó en puras hojas. Ya tuvimos que arrancarlo y vamos a sembrar otra cosa. A mí me parece a veces que la iglesia es parecida a esta higuera o a mi tomatal. Pura hoja. Y las hojas tienen diferentes nombres. Edificios. Nuestra tecnología, yo tengo parecido a lo que tienen ustedes aquí, así que no vengo a decir nada que no viva. Nuestros parqueos, nuestros títulos en la pared. No, Pastor Roy, no me venga diciendo a mí nada, tengo 30 años de ser cristiano. Nuestra cristiandad, nuestros cantos bonitos, hojas. Y al final el Señor está esperando frutos de nosotros. Si usted se pregunta, al igual que yo hasta este punto, bueno, entonces ¿de qué fruto estamos hablando? Yo le sugiero a que lea conmigo Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, y se va a dar cuenta de qué fruto estamos hablando. ¿Recuerdan ustedes, para crear una coyuntura con Isaías capítulo 1, que el Señor dice: estoy cansado de sus cultos, estoy cansado de toda su actividad litúrgica, estoy cansado de eso, lo que quiero es que hagan justicia, que atiendan al huérfano, a la viuda, al desamparado, hagan algo por ellos? Y ahora en Mateo capítulo 25, versículo 31, y con esto cierro, vamos a leer la lista de la refrigeradora, que no se me había olvidado. Dice la Biblia que al final de los tiempos, cuando el rey estará sentado en su trono, un juez sentado en el trono, dice que todas las naciones de la tierra estarán ahí frente a ese trono, todas. Y aunque usted se me quiera salir por la tangente, usted va a estar ahí, nos vemos en cualquier lado allá. Y vamos a estar todos. Y dice que el rey, el juez, va a dividir al grupo entre ovejas y cabritos. A ver, ¿a usted qué le gustaría hacer?
cabrito o oveja. Se supone que los pastores somos ovejas, se supone. Entonces yo quisiera estar a la derecha. Y yo estoy seguro que usted quiere estar a la derecha conmigo. Resulta que el Señor, ese juez, va a dividir a todos. Cuando divide a un grupo y lo pone a la izquierda, estoy haciendo el exégesis para que usted lo lea porque no hay tiempo ya. A la izquierda, los de la izquierda le van a preguntar, ¿por qué nos pones a la izquierda? Si viera lo lindo que cantábamos, viera los cultos que teníamos, viera el website que teníamos, Señor, viera el parqueo. El Señor le dice, mire, se olvidaron de mi lista en la refrigeradora. Me vine de paseo, me vine a mi viaje y decidí venir por ustedes. Y ahora voy a revisar la lista. Porque tuve hambre, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve en el hospital. Ellos le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos a ti? Es que por cuanto no lo hicieron a sus vecinos, a los del barrio marginal, al indigente, a la prostituta, al travesti, al homosexual, a la lesbiana, al nicaragüense, a mí no me lo hicieron. Note, no hay tiempo, pero note la imagen que estos de la izquierda tenían de Jesús. Querían ver al Jesús que pintan en las películas, seguro, para creerlo. Pero los de la derecha dice que le van a decir, Señor, no sabíamos eso. Y, Jesús, el trono les va a decir, por cuanto le hicieron esto, esto y esto a mis pequeños, a mí me lo hicieron. Entren benditos de mi Padre al reino que está preparado para ustedes. Y los calificativos que Dios le da, el rey le da, o el juez le da a los de la izquierda, son serios y yo no los voy a decir aquí. Pero léalos, por favor. Apártense de mí. Déjenme hacer una síntesis. Ser iglesia es algo más que lo que hasta aquí estamos entendiendo. Costa Rica no va a cambiar, con todo respeto. Costa Rica no va a cambiar solamente con los cultos. Según la Alianza Evangélica Nacional, en este país hay más de 3,000 iglesias de denominación evangélica. 3,000. Quiere decir que hoy vamos a ser conservadores. A largo y ancho de nuestro territorio, 54,000 kilómetros, pueden celebrarse alrededor de 5,000 cultos, contándolos como ustedes, los que tenemos 2 o 3 actividades. 5,000 cultos. Sumémoslo al mes. ¿Cuántos son? 20,000. Sumémoslo por 50, me ayuda. 100,000, ¿no? O 10,000 cultos. Y tenemos casi 100 años desde que el evangelio llegó aquí. Haga los numeritos. Si estamos hablando de 1 millón de cultos y vemos una sociedad cada día más perdida, yo le hago la pregunta categóricamente: ¿la estamos transformando con cultos? ¿O tenemos que hacer algo más? No estoy diciendo que hacer cultos está mal, yo los hago. Lo que está mal es reducir el cristianismo a esta única expresión de fe. Yo sé que usted tiene a alguien al que tiene que ir a amar, ayudar y ayudar en su fe. Posiblemente sea el indigente de la calle, yo no sé, pero nada más le recuerdo: el rico y Lázaro, los dos murieron al mismo tiempo. El rico era rico, dejaba que Lázaro comiera las migajas que caían de su mesa, y como no habían servilletas en ese tiempo, los pedazos de pan, de torta, de trigo, los usaban así, los mojaban en vino, se los comían, o los tomaban, los mojaban en agua y se secaban la boca y los arrojaban. Esa es la servilleta. Pero ahí estaba el leproso de Lázaro comiendo las migajas. Los dos mueren, uno se va para el seno del padre Abraham, el otro se va a un lugar de tormento. Y la pregunta al final es: ¿por qué se fue el rico a un lugar de tormento? El rico nunca entendió que su pase a la eternidad estaba totalmente vinculada a su acto de justicia con el leproso llamado Lázaro. Nuestra verdadera cristiandad y nuestra verdadera religión, dice Santiago, es: hagan justicia, amparen a los necesitados, caminen con ellos. Esta es nuestra forma. Ser iglesia es algo más, es algo más. Que Dios nos ayude. Nos ponemos en pie y oramos.
Quisiera pensar a veces que esta semana, creo que fue ayer o antier, hubo un simulacro en nuestra comunidad con el tema de una erupción posible en el volcán Poás, así que sé yo. Bueno, un movimiento de unidades, era un simulacro obviamente. Alguna gente entra en pánico porque es mucho el movimiento, pero es un simulacro obviamente. A veces a mí como pastor apasionado por ver el reino de Dios y ver a la iglesia mejor, yo desearía que hubiera un simulacro del juicio de la izquierda a la derecha. ¿No le parece a usted? ¿No le gustaría? A mí me gustaría. Así como nada más como un simulacro. Y que después nos den el chance de reivindicarnos, de pasarnos a cualquier lado. Yo deseara que eso pasara, pero les tengo una decepcionante noticia. No hay simulacros. Lo que hay es una lista en la refri a la que tenemos que responder con categoría. Nuestros cantos y nuestras formas románticas de decirle a Dios cuánto lo amamos aquí, se pueden quedar aquí. Pero Jesús dijo, cuando alguien le preguntó, ¿qué hay que hacer para ir a la vida eterna? Jesús le dijo, amen a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a usted mismo. Díganle cuánto aman a Dios en este culto, pero salgan a decirle al prójimo cuánto lo aman, haciendo lo que hay que hacer por ellos. Señor Jesús, despido la propuesta de esta mañana con la esperanza de haber comunicado, de haberme dado a entender. Cada vez más y más me confronta la verdad de tu escritura en medio de una sociedad que cada día está clamando por ver más manifestación de la iglesia. Pareciera ser que los cultos no están cambiando a nadie todavía o a la sociedad. Y nos metemos a nuestros templos, a nuestros edificios con tanto poder. El poder que tiene esta iglesia es inimaginable. Señor, ayuda a esta casa a seguir siendo relevante en el contexto donde la has puesto. Y ayuda a este grupo selectivo de hombres y mujeres a los que tú has llamado, has redimido con tu sangre. Les estás manifestando la revelación de tu palabra, los estás equipando para que al salir de estas puertas podamos seguir llevando la luz de tu evangelio, la sal de tu evangelio a toda realidad contaminada por el pecado. Ayúdanos a entender que ser iglesia es algo más, para que aquel gran día, cuando la verdad se ponga de manifiesto, no a partir de las hojas que teníamos, sino a partir de los frutos, podamos gozar de un espacio a la derecha contigo. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una extraordinaria semana. Gracias por la atención que me prestaron. Feliz tarde.